El 8 de noviembre llegó la 11ª Brigada Internacional a Madrid. Si hubiésemos empezado el recorrido por donde llegó la Brigada Internacional, tendríamos que bajar a Atocha y subir hacia acá por calle Atocha. La Brigada Internacional estaba compuesta por 1900 soldados y dividida en 3 batallones. Un batallón franco-belga, un batallón austriaco-alemán, que de hecho era la mayoría, y un batallón polaco-húngaro. Si hubiésemos seguido el recorrido que hizo esa brigada, primero tendríamos que haber parado en el Hospital de San Carlos, en lo que hoy es el Museo Reina Sofía. Sabéis que eso fue el Hospital de Madrid durante muchos años. Durante la Guerra Civil, el Hospital de San Carlos se convirtió en un hospital de sangre. Un hospital de sangre es como se llama un hospital en tiempos bélicos, en tiempos de guerra, y habría sido un lugar relevante para verlo porque es un lugar donde muchos de esos brigadistas y muchos milicianos estuvieron durante la guerra, sobre todo durante los primeros meses de bombardeos. De hecho, fue uno de los lugares preferidos para bombardear por las tropas fascistas. Durante los bombardeos que tuvieron lugar, durante los ataques de la batalla de Madrid, hasta 2 pisos se hundieron y varios cientos de personas murieron en el Hospital San Carlos. Pero no vamos a bajar hasta allá, sino que vamos a centrarnos en este otro lugar que también es muy relevante, muy simbólico desde el punto de vista de la defensa de Madrid. Es el Cinema Monumental, fue construido en 1922, es uno de los primeros edificios racionalistas de la arquitectura española, fue construido por el arquitecto Teodoro Anasagasti y fue también uno de los primeros edificios en ser construido con hormigón armado. Lo que ocurre es que la fachada que tiene actualmente no es la fachada que tenía en los años 20 ni en los años 30. Fue construido como cine, aunque hoy es auditorio de música clásica. Fue un lugar relevante no solo porque se proyectaron muchas películas durante la Guerra Civil, fue un lugar relevante también porque tuvieron lugar muchos mítines. No está claro si en la subida que hicieron los 3 batallones de la Brigada Internacional pararon aquí. Hay quien dice que pararon aquí y les dieron de comer, hay quien dice que no pararon aquí. Lo que sí que está claro, lo comenté antes allá, es que unas horas antes de que pasara por aquí la Brigada Internacional tuvo un gran mitin en honor a la Revolución Rusa, en el que participaron Santiago Carrillo, Dolores Ibárruri, también miembros de los principales sindicatos obreros de la República, la UGT, la CNT, también Izquierda Republicana y el Partido Socialista. 4 días después tuvo lugar un mitin muy importante porque participó en él uno de los principales comisarios de la Brigada Internacional, que fue Mario Nicoletti. Ya digo que fue uno de los principales lugares donde tuvo lugar mítines en la Guerra Civil. Hubo un mitin que fue especialmente importante, que tuvo lugar en septiembre del 37, en el que participaron uno de los principales dirigentes de Izquierda Republicana en aquel momento, y tenemos aquí miembros de Izquierda Republicana, igual os suena, Osorio Tafal, que era diputado en Cortes y alcalde de Pontevedra, y también participó un comisario de las Brigadas Internacionales, que seguramente conoceréis o os sonará, que es Luigi Longo, que fuera años más tarde secretario general del Partido Comunista Italiano, del PC. Si os parece, ahora vamos a seguir por aquí, hacia la calle Echegaray, hacia el Hotel Inglés. Si continuáramos la ruta que siguieron los batallones de la Brigada Internacional, iríamos hasta el Teatro Calderón, la Plaza Jacinto Benavente, fue también escenario de muchos mítines, pero preferimos ir al Hotel Inglés porque creemos que es interesante comentar alguna anécdota sobre cómo fue el Hotel Inglés durante la defensa republicana, ¿vale? Así que si os parece, vamos por allá, a la calle Echegaray. En 1853, a mediados del siglo XIX, aunque es en 1886 cuando le ponen el nombre de Hotel Inglés. En las guías turísticas de finales del siglo XIX aparece como uno de los hoteles más lujosos de Europa. Durante la Guerra Civil, durante los años de la defensa de Madrid, fue un hotel muy importante por varias razones. En primer lugar, fue un hotel importante porque, dado que tenía un salón muy grande, un salón para 800 personas, el hotel llegó a un acuerdo con el gobierno republicano para que el gobierno diera suministros de alimentos y el hotel se ocupara de alimentar a muchos de los milicianos y brigadistas que pasaban por Madrid.
Fue un hotel importante también en un momento determinado, porque cuando el Hotel Palace se convierte en hospital de sangre, muchas de las personas que estaban allí alojados, sobre todo aviadores y oficiales soviéticos, vinieron aquí a alojarse. Y fue un hotel también que tuvo en un momento determinado, en el año 37, muchos problemas, porque los brigadistas, los milicianos en sus días de servicio lo que hacían era venir aquí con sus amantes, con sus mujeres, y bueno, pues se convirtió, vamos a decir, en una suerte de picadero, lo cual le generó muchos problemas al gobierno republicano y tuvo que intervenir en un momento determinado, ¿de acuerdo? Vamos a seguir a la Puerta del Sol. Yo me pongo muy serio cuando hablo, pero si alguien quiere comentar alguna cosa que sepa, de más que la diga, que no hay ningún problema, ¿vale? Pero si no, continuamos hasta la Puerta del Sol, ¿de acuerdo? Carlos, cuidado. Uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, fue uno de los lugares más emblemáticos de la Segunda República y de la defensa republicana. En primer lugar, fue un lugar emblemático para la Segunda República, porque sabéis que fue aquí donde la gente de Madrid, el pueblo madrileño, vino a celebrar la proclamación de la Segunda República. Al inicio de la Guerra Civil también fue un lugar emblemático, porque el 18 de julio fue aquí a donde vino el pueblo de Madrid también a pedir armas para frenar la sublevación fascista. Y fue aquí también donde 2 días después, el 20 de julio, vino a celebrar el pueblo de Madrid que habían conseguido sofocar la sublevación en el cuartel de la Montaña en Príncipe Pío. Fue un lugar que fue de los más bombardeados de Madrid. Todo el conjunto del centro de Madrid fue bombardeado, pero este lugar fue especialmente bombardeado fundamentalmente por una razón, y es que ahí en Alcalá 7, donde ahora está el Ministerio de Hacienda, era donde se encontraba el puesto de mando de la defensa de Madrid, dirigida por el general Miaja y de la que formaba parte, entre otras personas, Santiago Carrillo por la JSU. La Plaza del Sol era un lugar muy interesante desde el punto de vista de la vida diaria y desde el punto de vista de las anécdotas que se podrían contar, porque era un lugar lleno de cafeterías, lleno de bares, donde los brigadistas, los milicianos, los soldados, en sus pocos días de descanso, venían aquí. Se podrían contar muchas historias, yo voy a contar muchas anécdotas. Yo voy a contar una, la de un soldado, un brigadista, un comisario, precisamente de la 11ª Brigada, que es considerado un héroe en Francia y que aquí es bastante desconocido, quizá lo conozcáis. Se trata de Teo Francos, un descendiente de españoles que vino en la 11ª Brigada y al que se le encomendó vigilar, descubrir a una mujer que al parecer era miembro de la 5ª columna y que asesinó a varios miembros de las brigadas internacionales. Teo Francos merodeó durante varios días a finales del año 36 la Puerta del Sol para encontrar a esta mujer. La encontró y se la entregó a las fuerzas republicanas. Es considerado un héroe en Francia, Teo Francos, porque tras salir de España, al final de la guerra, él, por cierto, cuenta en sus memorias que al salir del puerto de Alicante, él salió de Alicante, vio como varios camaradas suyos se quitaron la vida al no poder montarse en el barco. Él fue un héroe porque formó parte de la resistencia francesa y es una persona que sobrevivió milagrosamente a un fusilamiento. Él tuvo cerca de su corazón toda la vida una bala. Lo fusilaron en el año 44 las tropas nazis, se hizo el muerto pero sobrevivió. Él murió en el año 2012 con 98 años y se pasó toda su vida con una bala en su corazón, ¿vale? Él no quiso nunca que se la quitaran porque pensaba que si le abrían y le operaban, pues sí que podría morir después de haber sobrevivido milagrosamente al fusilamiento, ¿vale? Ahora, si os parece, vamos a ir a uno de los lugares que seguro que conocéis, pero que bueno, yo creo que merece la pena que vayamos, más conocidos de esta zona y que fue muy frecuentado durante los años de la defensa republicana. Vamos a la calle Tetuán, al Casalabras, ¿de acuerdo? Y ahora comemos un bacalao, ¿no? Ya de paso... Asumo que lo sabéis, pero aquí fue donde se fundó el 2 de mayo de 1879 el Partido Socialista Obrero Español. Merecía la pena meterlo porque fue uno de los lugares favoritos por razones evidentes, sentimentales, políticas, de los milicianos y de los brigadistas, ¿vale? Se come un bacalao estupendo, ¿vale? Ahora vamos a ir a la Gran Vía, ¿vale? Vamos a ir, no recuerdo el número, hasta el restaurante Chicote, ¿vale? Sí que es famoso.
llamada Avenida de la Unión Soviética, ¿vale? El país que más ayudó a la Segunda República en la guerra. Antes de comentar el bar Chicote, sí que querría decir, no vamos a bajar, pero ahí en la esquina, en Gran Vía 1, donde está la joyería Grassi, era donde estaba el bar Molinero. Hay una anécdota interesante con respecto al principio de la guerra y el bar Molinero, y es que el general Mola, cuando comenzó la guerra, dijo a un corresponsal extranjero que para el 12 de octubre del 36 se tomaría un café en el bar Molinero. Otro café que estaba en la Puerta del Sol, el Café Levante, un poco como mofa, sacó un café que tuvo que retirar meses después, cuando Mola falleció y no entró en mal. Bien, antes de continuar para arriba, voy a comentar algo del bar, el bar Chicote. El bar Chicote fue fundado por un antiguo barman del Hotel Ritz, Perico Chicote, en el año 1931. Fue uno de los primeros bares de cócteles al estilo americano de España. Fue un bar muy concurrido durante la Segunda República por la burguesía y la alta burguesía madrileña. Cuando estalla la Guerra Civil, Perico Chicote se encontraba en San Sebastián, él se quedó en San Sebastián durante toda la guerra. Cuando terminó la guerra volvió y se hizo cargo del bar. Durante la guerra se hicieron cargo del bar sus camareros, y fue curioso porque en esos años un bar que había sido de la alta burguesía, de la burguesía madrileña, fue un bar muy concurrido por los obreros, por el pueblo de Madrid. De hecho, en los escasos momentos que sobre todo en los primeros años de guerra tuvieron los madrileños de descanso, les gustaba venir aquí. Fue uno de los lugares favoritos también de Hemingway. Hemingway escribió algunas de sus crónicas desde el bar Chicote. Él contaba que en alguna ocasión le pillaron los bombardeos ahí dentro y tuvo que quedarse ahí protegiéndose únicamente él y el resto de personas que estaban dentro con sacos de arena en los cristales. Él en su única obra de teatro, que tituló La Quinta Columna, y en algunos relatos cortos como La Mariposa o El Tanque, cuenta cómo era el ambiente durante los años de la Guerra Civil en el bar Chicote. Y él comentaba que era pues un bar que tenía mucha vida, que tenía mucho ruido, que tenía mucho humo. Os recomiendo alguna de esas obras porque realmente pues se aprecia la vida, ¿no?, que había en el bar. Y ahora, si os parece, subimos hacia allá arriba, hacia el edificio de la Telefónica, ¿vale? De la Telefónica. Fue construido en el año 1930, fue el primer rascacielos de Madrid. Tenía 14 plantas y estaba en un lugar inmejorable. No es solo que tuviera 14 plantas, es que además estaba en una pequeña elevación, y eso permitió a muchas personas, especialmente corresponsales extranjeros, ver desde las plantas más altas del edificio las batallas que tuvieron lugar, sobre todo en la ciudad universitaria. Fue sede de la ITT norteamericana, de la International Telegraph and Telephone, y también fue la sede de la Compañía Telefónica Nacional de España, fundada por Primo de Rivera durante la dictadura. Fue un edificio muy importante durante los años de la Guerra Civil, porque fue el edificio que albergó las oficinas de la censura durante la Segunda República. Al frente de la censura de la Segunda República durante los años de la guerra estuvo una persona que conocéis, Arturo Barea, el autor de La forja de un rebelde. Cuentan, hay muchos escritos, relatos sobre cómo los corresponsales extranjeros venían aquí a mandar la información a sus respectivos periódicos y medios de información, y cómo previamente tenían que leerlo, y en caso de que enviaran información que la gente al servicio del servicio de censura de Arturo Barea al frente, que consideraran que la información que daban podía bajar la moral a las tropas, no se enviaba. Fue además un edificio que tenía y tiene 2 sótanos que puede albergar hasta 1.300 personas. Fue refugio durante algunos de los más importantes bombardeos que tuvieron lugar en esos
en esos días. Fue un edificio, además, en el que muchas personas, muchas funcionarias o secretarias y secretarios perdieron la vida en los bombardeos, personas que no se fueron de sus puestos de trabajo y murieron aquí. Por eso hay una placa dentro que se puede ver en homenaje a esas personas que murieron entre el año 36 y el año 39 en el interior. Y ahora, si os parece, vamos a continuar un poquito más allá. Lo de que la avenida era la avenida 155. Sí, era la avenida, de hecho, de la Unión Soviética, así se la llamó. Realmente el 155 porque bombardeaban desde Carabitas y bueno, aquí estaban constantemente cayendo buses. Sí, sí, no solo buses del cielo, sino de la propia ciudad universitaria. Carabitas y la casa de campo. Sí, de la casa de campo. No, Eso es. Sí, sí, sí. yo no sabía lo de los buses. Sí, yo no lo sabía tampoco. La avenida de los obuses. Avenida de los obuses, el 155, sí. Vale, me estaba diciendo 155, estaba pensando en lo de Cataluña. No, 155 es el calibre de cañón. Vale, pues si queréis, estamos terminando ya, vamos un poquito más Rafael adelante. Alberti también nos nombra en el poema que tiene dedicado a los brigadistas, que se lo lea con la por la Gran Vía, y el poema que tiene Rafael Alberti No lo sabía. se lo dice aquí desde Gran Vía, lo vendrá y es todo muy emotivo. Ajá. Y lo llevo a saber que lo hubiera traído. No lo sabía, yo también y lo hubiese leído. Vale, pues si los responsables en la guerra se pelearon, discutieron y se pelearon al hilo de la muerte de un socialista, supuestamente a manos de espías soviéticos, José Robles Pazos, que era amigo de John Dos Passos. Según cuentan, una noche Ernest Hemingway le quitó importancia a ese asesinato, dijo algo así como que bueno, que en una guerra muere mucha gente. John Dos Passos no se lo perdonó nunca y no se volvieron a hablar jamás. Si os parece, seguimos hasta el Hotel Florida o el desaparecido Hotel Florida. Ir al hospital a una urgencia, ¿vale? Sí, una mala suerte tremenda. Pero muy rápido. Ahí atrás, donde está el Corte Inglés, aquí, en este edificio de acá, se encontraba el Hotel Florida, que ya desapareció, lo tiraron en los años 60 y del año 95 es el Corte Inglés. Era un hotel mítico también, porque junto con otros hoteles de los que estaban por aquí, como el Gran Vía, Cara Street Gran Vía o el Hotel Bristol, que lo hemos pasado ahí, muchos de esos corresponsales extranjeros que iban a la Telefónica a enviar la información a sus medios de comunicación se hospedaban entre otros hoteles, el Hotel Florida. El Hotel Florida fue también uno de los hoteles favoritos de Hemingway, ya he hablado de él, y también de Ilya Ehrenburg. Son muchos las anécdotas que se podrían comentar. Hemingway contaba que le encantaba comer aquí porque los garbanzos que ponían eran exquisitos. Hay anécdotas sobre muchas peleas que en la noche tuvieron lugar entre milicianos y brigadistas. Quizá una de las anécdotas más interesantes es el hecho de que quien se hospedó aquí fue Kolstov, Mikhail Kolstov, el corresponsal de Prata, que no solo fue corresponsal del principal periódico de la Unión Soviética, sino que también era el que informaba directamente a Stalin sobre los acontecimientos de la guerra y sobre las acciones de determinadas personas durante la guerra, ¿vale? Hotel mítico también que por desgracia ha desaparecido. Y para terminar, vamos a hablar del cine Capitol. Esto mi compañero lo tenía mejor preparado y yo lo que voy a hacer es leeros una parte que de hecho es parte de un relato de uno de los brigadistas internacionales que formaban parte de esos batallones que os he comentado que llegaron el 8 de noviembre. El cine Capitol era un cine importante en la época, se proyectaron algunas de las más importantes películas de propaganda del momento, entre otras la película soviética Chapapiez. Decía el voluntario alemán de las brigadas internacionales de apellido Arnold a sus camaradas: quiero aprovechar esta oportunidad para daros una idea de lo que hacemos cuando estamos de permiso. Al mediodía del 25 de diciembre pasó el estado de alerta y el mando de nuestro batallón Edgar André nos dio permiso para ir a la ciudad, no sin antes notificarnos que todos los fascistas habían sido rechazados en todo nuestro frente. Se refiere al frente de Madrid. Definitivamente el 23 de noviembre los fascistas habían sido expulsados, el general Varela y el general Franco se habían reunido en Leganés ese día, el 23 de noviembre, para admitir la derrota y dirigir los esfuerzos hacia La Coruña. Decía Arnold: esto nos volvió a demostrar
la gran capacidad que los españoles tienen de efectuar las más grandes hazañas de disciplina y heroísmo. Pat, Harry y yo hicimos algunas fotos. Por la Gran Vía fuimos al Capitol a comprar entradas para ver una buena película. La sesión era a las 5, así que nos fuimos a uno de los muchos cafés. De repente se oyó un gran estrépito. Parecían aviones. Salimos a ver qué podíamos hacer. A unas 20 yardas vimos un edificio destrozado. Nos apresuramos a rescatar lo que se pudiera en medio de aquella polvareda. Vimos cuerpos humanos despedazados y hombres valientes llevando a los heridos a las ambulancias. Era el regalo de Navidad de Franco al pueblo de Madrid. Pero esto fue solo el comienzo. Solo quedaba limpiar los escombros y empezamos a pensar en nuestra seguridad. El fuego de artillería se puede calcular con precisión. Mientras estábamos contando para cruzar, vimos una familia cercana. El padre estaba consolando a su hija que temblaba por el miedo. Contamos, esperamos 2 minutos y ¡boom! Caí al suelo, pero no había pasado nada. Regresé al lugar de partida. Solo vi polvo y confusión. La familia española había desaparecido. Y ahí comenzó la escena que no olvidaré jamás. Los civiles se apresuraban a meterse en los refugios, sobre todo en el metro. Los milicianos prestaban con valor los primeros auxilios y las ambulancias iban y venían como los coches de bomberos. Todo se hacía con tal calma y organización que podía pensar que estaba ensayado. Harry creía que el bombardeo tenía por objetivo la Telefónica, pero el principal motivo de los fascistas era sembrar el terror en la población. Por eso lanzaron su fuego a las 3:30 de la tarde, cuando la mayoría de la gente estaba en la calle dando un paseo. Las descargas continuaron, me separé de Harry y me fui al metro. Pero al bajar las escaleras me dio vergüenza por el uniforme que llevaba. Volví a la calle, pero solo se podía mirar con desesperación las bombas incendiarias cayendo en los tejados y en las calles. La multitud buscaba seguridad con disciplina y método, incluso en la manera de tirarse al suelo. A las 5:30 cesó el bombardeo y las calles volvieron a adquirir su apariencia normal. Esta es la paz y alegría que Franco quiere traer al pueblo español, con bombas alemanas como atestiguan los trozos de metralla. Y bueno, aquí queríamos terminar. Esta mañana Abascal, los herederos del franquismo, han podido hablar en el Congreso de los Diputados. Pues bueno, creíamos que era pertinente hacer un homenaje a todos esos republicanos españoles y extranjeros que lucharon en la defensa de la democracia en España. Espero que lo hayáis disfrutado. Gracias, todo muy bonito. Y si queréis recomendarnos cosas, la idea de esto es